Imagina este escenario, porque es la fantasía americana por excelencia. Tienes 45 años. Es un martes. Te sientas a la mesa de la cocina con una copa de vino y tu chequera. Extiendes un cheque por $42.000. Son tus últimos ahorros, lo que quedaba de tu fondo de emergencia y los restos de una pequeña herencia. Pero te sientes bien. Lo metes en un sobre, lo envías por correo al banco y respiras hondo. Lo has hecho. Has liquidado tu hipoteca. Eres dueño de tu casa, libre de cargas. La escritura es tuya. Sientes una ola de alivio que te inunda. Esa noche duermes profundamente, creyendo que acabas de tomar la decisión financiera más segura, inteligente y responsable de tu vida. Pero avancemos 6 meses. Pierdes tu trabajo. La economía da un giro y tu sector es aniquilado. Tienes 0 ingresos. Miras tu cuenta bancaria y está vacía porque enviaste toda tu liquidez al banco para liquidar la casa. Necesitas comprar comida. Necesitas pagar la factura de la luz. Necesitas arreglar la transmisión de tu coche. Miras las paredes. Sabes que hay $500,000 de capital atrapado en esas paredes, pero no puedes comerte el yeso. No puedes pagarle al mecánico con un ladrillo. Vas al banco a pedir una línea de crédito sobre el capital de tu vivienda y se ríen de ti. No podemos prestarte dinero, dicen. No tienes trabajo. Estás sentado sobre una pila de oro y te estás muriendo de hambre. Esta es la trampa de la liquidez. Al obsesionarte con no tener deudas, has garantizado matemáticamente tu propia fragilidad. Cambiaste tus opciones líquidas por una estrellita en tu informe de crédito, y al hacerlo, quemaste cientos de miles de dólares de riqueza futura. Me llamo Bobby, y dedico demasiado tiempo a pensar en las mentiras emocionales que nos impiden optimizar nuestras vidas financieras. Si eres de los que pagan $500 extra al mes del capital de tu hipoteca porque quieres esa sensación de libertad, o si tienes un tipo de interés bajo, pero aún así te sientes culpable por tener deudas, asegúrate de darle al botón de suscribir y un pulgar arriba a este vídeo si te ayuda. Porque hoy vamos a sacrificar una de las vacas sagradas de las finanzas personales. Vamos a hablar de por qué liquidar tu hipoteca antes de tiempo suele ser un desastre matemático. Vamos a analizar el concepto de capital muerto, el poder del arbitraje de la inflación y por qué mantener tu hipoteca para siempre podría ser en realidad lo más seguro que puedes hacer. Esta es la cuestión sobre el movimiento de liquidar la hipoteca. Se guía por la emoción, no por las matemáticas. Se guía por un miedo visceral a la deuda que proviene de la generación de nuestros abuelos. En los años 30 o los 80, cuando los tipos de interés eran de 2 dígitos, pagar las deudas era una cuestión de supervivencia. Si tu hipoteca es del 14%, liquidarla es un rendimiento garantizado del 14%. Eso no tiene discusión. Pero hoy vivimos en una realidad matemática diferente. Incluso con los tipos fluctuando, si tienes una hipoteca con un tipo de interés del 3, 4 o incluso 5% y la estás amortizando agresivamente, en esencia estás invirtiendo tu dinero en una cuenta de ahorros que rinde un 3, 4 o 5%. Ese es el retorno de la inversión de liquidar la deuda, el interés que te ahorras. Ahora pregúntate, ¿bloquearías voluntariamente tu dinero en una cuenta de ahorros que paga un 3% y tiene una enorme penalización por retirada anticipada? No. Dirías que es una inversión terrible. Dirías, ahora mismo puedo conseguir un 5% en un fondo del mercado monetario. Pondrías ese dinero en el SP500, que históricamente devuelve entre un 8 y un 10%. Al liquidar tu hipoteca, estás eligiendo un rendimiento del 3% en lugar de uno del 10%. Estás aceptando voluntariamente un rendimiento menor de tu capital porque la palabra deuda te incomoda. Estás pagando un impuesto al miedo. Profundicemos en el concepto de arbitraje. Así es como los bancos se hacen ricos, y así es como deberías pensar si quieres ser rico. Un banco te pide dinero prestado a través de tu cuenta de ahorros a un 0,5% de interés y luego te lo presta a ti a través de una hipoteca al 6% de interés. Se quedan con el diferencial. Ese diferencial es su beneficio. Puedes hacer exactamente lo mismo a la inversa. Si tienes una hipoteca al 4% y puedes invertir en el mercado al 8%, el diferencial del 4% es tu beneficio. Es dinero gratis creado por el apalancamiento. Usemos cifras concretas. Digamos que tienes $100,000 extra.
Puedes liquidar $100.000 de tu hipoteca al 4% o puedes invertirlos al 8%. Si liquidas la hipoteca, te ahorras $4.000 al año en intereses. Si inviertes, ganas $8.000 al año. La diferencia es de $4.000 al año, capitalizándose para siempre. A lo largo de 30 años, esa decisión de invertir en lugar de liquidar la deuda vale cientos de miles de dólares. Al liquidar la casa estás matando el arbitraje. Estás despidiendo a tu empleado más productivo, el apalancamiento, y decidiendo hacer todo el trabajo tú mismo. Ahora podrías estar pensando, pero Bobby, la deuda es un riesgo. ¿Y si el mercado se desploma? Y aquí es donde tenemos que redefinir lo que realmente significa el riesgo. La mayoría de la gente define el riesgo como deber dinero. Yo defino el riesgo como no tener acceso al dinero. Este es el argumento del riesgo de liquidez. Cuando pagas capital extra en tu hipoteca, ese dinero desaparece. Se va al capital de la casa. El capital es dinero muerto. No produce flujo de caja. No se puede gastar. Se queda ahí sin hacer nada hasta que vendes la casa o pides un préstamo sobre él. Pero pedir un préstamo sobre él es difícil cuando tienes problemas financieros. Los bancos prestan dinero a la gente que no lo necesita. Si pierdes tu trabajo, tu puntuación de crédito se hunde o el mercado inmobiliario se desploma, ese capital queda atrapado. Eres rico en ladrillo, pero pobre en liquidez. Compara eso con la persona que mantuvo la hipoteca y puso el dinero extra en una cuenta de corretaje. Si pierde su trabajo, puede vender algunas acciones. Puede pagar la hipoteca durante 5 años usando sus activos líquidos. ¿Quién está más seguro? ¿La persona con la casa liquidada y cero efectivo? ¿O la persona con la hipoteca y $500.000 en el banco? La persona con el efectivo está más segura. Tiene opciones. Tiene margen de maniobra. La persona con la casa liquidada tiene un techo, pero no tiene motor. Si no puede pagar los impuestos sobre la propiedad que sigues debiendo aunque la hipoteca haya desaparecido, el condado le quitará la casa de todos modos. Así que la idea de que una casa liquidada garantiza la seguridad es un mito. El efectivo garantiza la seguridad. La liquidez garantiza la seguridad. Liquidar la hipoteca destruye la liquidez. Esto se pone muy interesante cuando analizamos el papel de la inflación. La inflación es la enemiga del ahorrador, pero es la mejor amiga del deudor. Cuando contratas una hipoteca a tipo fijo a 30 años, estás fijando tu coste de vivienda para 30 años. La cuota de capital e intereses nunca cambia, pero el valor del dólar cae cada año. En 2025, puede que pagues $2.000 al mes. Puede parecer mucho. Podría ser el 25% de tus ingresos. Pero en 2045, debido a una inflación anual del 3%, $2.000 tendrán el poder adquisitivo de unos $800 de hoy. Tus ingresos probablemente se habrán duplicado o triplicado. Estarás devolviendo el préstamo con dólares más baratos. El banco es el que pierde en este trato. Te prestaron dólares valiosos en 2025 y tú se los estás devolviendo con dólares sin valor en 2045. Al liquidar la hipoteca antes de tiempo, estás destruyendo esta ventaja. Le estás devolviendo al banco dólares valiosos hoy, en lugar de devolvérselos con dólares baratos mañana. Le estás haciendo un regalo al banco. Deberías alargar ese préstamo tanto como sea humanamente posible para dejar que la inflación devore el valor real de la deuda. La hipoteca se vuelve efectivamente más barata cada año sin que hagas nada. Hablemos del coste de oportunidad de los pagos extra. Esta es la riqueza invisible que nunca ves porque la destruiste. Digamos que tienes una cuota de hipoteca de $2.000 y decides pagar agresivamente $1.000 extra al mes para liquidarla en 15 años en lugar de 30. Te sientes virtuoso. Sientes que Dave Ramsey estaría orgulloso. Pero simulemos la alternativa. Si tomaras esos $1.000 al mes y los invirtieras en un fondo indexado de bajo coste del S&P 500 durante esos mismos 15 años, asumiendo un rendimiento histórico del 10%, tendrías aproximadamente $400.000. Pero espera, sigues adelante. Como no liquidaste la casa, mantienes la hipoteca durante los 30 años completos. Sigues invirtiendo esos $1.000 al mes durante otros 15 años. Al final de los 30 años, tu cuenta de inversión vale casi $2 millones. Mientras tanto, la persona responsable que liquidó la casa antes de tiempo tiene una casa pagada que vale quizás $800.000.
La revalorización ocurre independientemente de la hipoteca. Y cero en su cuenta de inversión. La diferencia en patrimonio neto es de más de $1 millón. La decisión de apresurarse a pagar la hipoteca te costó $1 millón. Ese es el precio de tu tranquilidad. Es un lujo muy caro. Y esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta sobre la psicología de tener la casa pagada. Creemos que desbloquea la libertad. Pensamos, una vez que la casa esté pagada, podré invertir. Pero la vida pasa. La ley de Parkinson entra en juego. Cuando ya no tienes esa cuota de la hipoteca, normalmente no destinas ese dinero a inversiones. Mejoras tu estilo de vida. Te compras un barco. Te vas de vacaciones más caras. Absorben el excedente. Al mantener la hipoteca, te impones una disciplina de ahorro forzoso, no en el capital de la casa, sino en el hecho de que tienes que presupuestar el pago, lo que mantiene a raya el consumo de tu estilo de vida, permitiéndote invertir deliberadamente el excedente en otro lugar. Además, tener una casa totalmente pagada te convierte en un blanco fácil para las demandas. Si te demandan y tienes el 100% del capital de tu casa, ese es un activo jugoso que un acreedor puede perseguir. Si tienes una hipoteca por el 80% del valor, hay muy poco capital que alguien pueda robar. Técnicamente, el banco es el dueño de la casa, lo que actúa como una forma de protección de activos. Pareces pobre sobre el papel, con mucha deuda, lo que te hace poco atractivo para los litigios, mientras mantienes tu verdadera riqueza líquida y oculta en cuentas de corretaje. También tenemos que abordar las implicaciones fiscales, aunque éstas han cambiado. Antes, la deducción por intereses hipotecarios era una razón de peso para mantener la deuda. Con la deducción estándar más alta en 2025, menos gente detalla sus gastos, así que ni siquiera estoy basando este argumento en los ahorros fiscales. Incluso sin la deducción fiscal, las matemáticas del arbitraje y la liquidez siguen ganando. Sin embargo, si detallas tus gastos, el gobierno está esencialmente subvencionando tu tipo de interés. Si tu tipo es del 4% y estás en un tramo impositivo del 25%, tu tipo de interés efectivo es del 3%. Eso hace que la tasa de rentabilidad mínima para invertir sea aún más baja. Hace que mantener la deuda sea aún más rentable. Ahora conozco el contraargumento. Ya puedo oír los comentarios. Bobby, no estás teniendo en cuenta el riesgo. ¿Y si el mercado se mantiene plano durante 10 años? ¿Y si me jubilo y no puedo hacer el pago? Son preocupaciones emocionales válidas, pero se solucionan con el colchón de liquidez. Recuerda, en el escenario de inversión tienes una enorme pila de efectivo líquido creciendo a un lado. Esa pila es tu mitigación del riesgo. Si el mercado está plano, todavía tienes el capital. Si te jubilas, puedes usar los ingresos de la inversión para pagar la hipoteca. Puedes crear tu propia liquidación sintética. Si tienes $500,000 en inversiones que rinden un 4% en dividendos, esos $20,000 al año pagan la hipoteca por ti. Matemáticamente estás libre de deudas porque tus activos cubren el pasivo, pero mantienes el control del capital. Eso es la verdadera independencia financiera. Entregar el capital al banco significa que pierdes el control. Significa que estás pidiendo permiso para vivir en tu propia casa. La única vez, y quiero decir la única vez, que tiene sentido liquidar una hipoteca antes de tiempo es si el tipo de interés es significativamente más alto de lo que puedes ganar en el mercado. Si tienes una hipoteca al 8% o 9% en un entorno de tipos altos, entonces sí, amortízala. Es un rendimiento garantizado del 9%. Eso supera al mercado. O si eres incapaz de ahorrar dinero, si sabes a ciencia cierta que si no pagas la hipoteca te gastarás ese dinero en motos de agua y zapatos, entonces paga la hipoteca. Actúa como una cuenta de ahorros forzosa para los indisciplinados. Pero si estás viendo este canal, asumo que eres disciplinado. Asumo que estás intentando optimizar. Para el inversor disciplinado, una deuda hipotecaria a bajo interés es un activo. Es una reliquia de una era de bajos intereses que quizás nunca volvamos a ver. Liquidarla antes de tiempo es destruir un valioso instrumento financiero. Estás desechando un préstamo por debajo del mercado que te permite apalancar tu riqueza. Esto requiere un cambio de identidad. Tienes que dejar de ver la deuda como un pecado. La deuda es una herramienta. Las corporaciones usan la deuda, los gobiernos usan la deuda, los ricos usan la deuda. La usan para amplificar los rendimientos, la usan para mantener la liquidez.
Solo a la clase media se le enseña que la deuda es mala. Se nos enseña a correr hacia el cero. Pero el cero es un lugar peligroso. Cero apalancamiento significa cero amplificación. Cero liquidez significa cero opciones. Así que este es el paso a seguir. Deja de pagar de más. Toma esos 200, 500 o $1000 extra que enviabas a la compañía hipotecaria cada mes. Abre una cuenta de corretaje separada. Llámala tu fondo de libertad. Configura una transferencia automática por esa misma cantidad a un fondo indexado del S&P 500. Observa cómo crece esa cuenta. En 10 años, compara el saldo de esa cuenta con los intereses que te habrías ahorrado en la hipoteca. Verás las matemáticas con tus propios ojos. Verás que eres decenas de miles de dólares más rico. Y lo que es más importante, si tienes una emergencia mañana, puedes acceder a ese dinero. No puedes acceder al pago extra que enviaste al banco el mes pasado. Ese dinero se ha ido. Tenemos que dejar de optimizar para dormir bien por la noche basándonos en una lógica boomer anticuada y empezar a optimizar para dormir bien por la noche porque tenemos una fortaleza de efectivo líquido que puede hacer frente a cualquier crisis. Una casa pagada es un trofeo. Una cartera de inversión masiva es un ejército. Prefiero tener el ejército. Si este vídeo te ha hecho pausar ese pago extra de capital, compártelo con un amigo que esté obsesionado con no tener deudas. Ayúdale a ver las matemáticas. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo.